Hola, hola, estamos comenzando un nuevo trimestre. Este trimestre hablaremos sobre el libro de Marcos. Vamos a mirar en la guía de estudio durante estos 3 meses siguientes sobre la vida de Marcos, pero especialmente sobre el ministerio de Jesús, porque Marcos va a sacar muchas dudas acerca de quién era Jesús. ¿A qué vino Jesús? Vamos a hablar sobre el Evangelio. Y si nos concentramos en el Evangelio, lo que significa es los milagros en el ministerio de Cristo Jesús y también la buena noticia que trajo Jesucristo para nosotros, que es salvarnos de las garras del pecado. Y para comenzar con esta lección, con este trimestre, vamos a mirar la primera lección de esta guía de estudios, y la primera lección se titula El comienzo del Evangelio. El comienzo del Evangelio. El texto clave se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, 14 y 15. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto será el tema a tratar del día de esta semana o de esta oportunidad. Veremos sobre Cristo, cómo es que llegó el momento de que se cumplió la profecía, y también de la predicación del Evangelio, de que todos debían arrepentirse y ser bautizados. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Muy bien, a continuación veremos las 5 secciones que vamos a comentar, vamos a repasar, y vamos a comenzar con la primera sección titulada El misionero fracasado. ¿Quién fue? Sin lugar a dudas va a hablar de Marcos. Miren, el capítulo 12 de Hechos y versículo 12 menciona lo siguiente. La Biblia dice lo siguiente: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. En realidad, el sobrenombre era Marcos y el nombre verdadero era Juan. Es decir, era Juan Marcos. Era más conocido como Marcos por su sobrenombre, ¿no? Y este hombre, este joven, todavía en aquel tiempo, pues era hijo de María, una mujer adinerada, menciona la Biblia, una mujer que tenía dinero. Y este joven llamado Juan Marcos, después el libro de Hechos también lo volvería a mencionar. En el capítulo 13 del versículo 1 al 4 se ve cómo el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Saulo, los unge, los separa para un ministerio sagrado. En el versículo 5 del capítulo 13 de Hechos menciona lo siguiente, dice así: al llegar a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y no era otro Juan, sino de Juan Marcos. Está hablando de que Bernabé y Saulo tenían como su ayudante a este joven que iba a estar con ellos en los viajes misioneros. Él iba a salir para, junto con Bernabé y Saulo, poder predicar el Evangelio. Ahora, el versículo 13 de este mismo capítulo menciona lo siguiente. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El tema de esta sección de día domingo se titula El misionero fracasado. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Algunas versiones dicen que era primo. Lo que sí se sabe, así es cierto, era que era familiar cercano de Bernabé.
Bernabé había visto en Juan Marcos mucho futuro. Había visto un joven consagrado a Dios, un joven dispuesto a servir a Dios. Y la historia dice que ellos salieron, ya estaban predicando el Evangelio. Bernabé y Saulo habían sido separados por Dios para este ministerio. Habían llevado de ayudante a Juan Marcos, pero en el camino la historia dice que Juan Marcos se retiró, abandonó el viaje misionero. Simplemente no aguantó, porque los historiadores mencionan que los viajes misioneros que se realizaba y con Pablo, con Saulo y con Bernabé, eran viajes muy sacrificados. Pasaban momentos difíciles, no era nada cómodo, era salir de la zona de confort para llevar el evangelio a otras personas. Y al parecer Juan Marcos estaba acostumbrado a una vida placentera, a una vida cómoda, a una vida que no le faltase nada. Y al encontrar dificultades en el camino de la predicación, Juan Marcos se desanimó. Juan Marcos abandonó el ministerio, los dejó a ellos allí. Entonces, en esas circunstancias, por supuesto, su tío lamentó mucho. Bernabé se quedó triste. Y por otro lado, Saulo, quedó triste, pero más que triste, quedó enojado por la actitud de Juan Marcos. Él era muy categórico y estaba, hasta se podría decir, decepcionado de Juan Marcos. Muy bien, continuamos ahora con la segunda sección. Esta segunda sección se titula Una segunda oportunidad. Siempre se dice que Dios da una oportunidad más. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y en esta ocasión, pues, a Juan Marcos se le estaba dando una segunda oportunidad. Ya él había abandonado el ministerio y la Biblia menciona que después de algunos días o después de un tiempo, pues volvió a haber algo especial. Miren, la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 37, menciona lo siguiente. Dice así: Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces, la Biblia menciona que Saulo y Bernabé eran pareja misionera. Eran un grupo especial para salir a compartir el evangelio, los dos juntos. Esto le dice que después de un tiempo, al parecer Juan Marcos reflexionó, reaccionó y él dijo: no estaba bien mi actitud, y volvió. Y cuando él vuelve y les da el alcance, pues Bernabé dice: mira, acá está mi sobrino y él quiere acompañarnos una vez más. La historia dice que Pablo no quiso. Él dijo: no, ¿cómo voy a recibir a alguien que me dejó plantado, que me dejó tirado, que no toma en serio las cosas de Dios? Era alguien muy rígido, Pablo. Y Bernabé, por supuesto, como tío, pero al mismo tiempo porque veía en Juan Marcos alguien especial que podía servir a Dios, lo cogió. Entonces es así que Saulo y Bernabé se separan. Bernabé con Juan Marcos van a Chipre y Pablo y Silas se van para otro lugar. Hubo una pelea, discutieron y se separaron. Pablo terminaba diciendo: aquel que desierta o que es un desertor de la obra de Dios no merece volver a tener una oportunidad. Pareciera que Pablo fue muy duro con Juan Marcos, pero la Biblia menciona en el libro de 2 Timoteo 4:11 lo siguiente. Dice así: solo Lucas está contigo, dijo Pablo. Toma a Juan Marcos, y tráelo contigo, porque este me es útil para el ministerio. O sea, después de unos años, dice la historia, después de 15 o 20 años aproximadamente, Pablo da testimonio de que Juan Marcos llegó a ser muy útil para el ministerio, para llevar el evangelio a más personas. O sea, quiere decir que Pablo se reconcilió con Juan Marcos. Juan Marcos conversó con Pablo, llegaron a un acuerdo, y después de muchos años la Biblia da evidencia de que Juan Marcos no más era el misionero fracasado, sino que era el misionero exitoso. Porque Pedro también da testimonio de eso.
Pablo vuelve a hablar en Filemón también. Entonces la Biblia menciona que Juan Marcos fue un hombre de Dios. Así que escucha lo que voy a decir. Dios siempre da segundas oportunidades. Si alguna vez tú sientes que fracasaste, fallaste, que eso sea parte de tu éxito, levántate. El éxito no está en quedarte tirado en el piso. El éxito está en que tú te levantes, reconozcas tu error, reflexiones con Dios y le digas, Señor, aquí estoy una vez más, utilízame. Porque es salir de tu zona de confort y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, ¿a dónde me vas a llevar? Y entonces Dios hará de ti un instrumento escogido. Dios da segundas oportunidades. Si tú pecaste, si tú fallaste, si tú caíste, ve a Dios y dile al Señor, Señor, perdóname. El problema no está en que tú caigas o que tú falles. El problema está en que tú te quedes caído, tú te quedes en tu pecado y no te levantes más. Porque Dios da la segunda oportunidad a todos aquellos que tienen esa capacidad de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame por favor. David no se quedó en su pecado. Los hombres que cometieron pecado como Moisés, como Rahab, como el mismo Abraham que mintió, ninguno de ellos cometieron pecados y se quedaron ahí con su pecado. No, todos ellos salieron, se levantaron y fueron fieles al Señor. No tomaron al pecado como un estilo de vida, tomaron al pecado como un error, como un desliz, como una caída, mas se levantaron y fueron hacia adelante para decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser fiel, y fueron fieles como un hábito, como un estilo de vida para siempre. Muy bien, pasamos a la tercera sección del estudio y la tercera sección se titula El Mensajero. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Mira, la Biblia menciona lo siguiente, dice así: como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La Biblia habla sobre un mensajero. Este mensajero sería Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino para que Cristo viniese a morir en la cruz, a hacer los milagros, a tener su ministerio aquí en esta tierra. Entonces, Juan el Bautista fue el que bautizó con agua por arrepentimiento a las personas en aquel tiempo. Fue el que hizo la preparación para que la gente pudiera estar lista para escuchar el mensaje de salvación que Jesús iba a traer. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos esta cita, porque Marcos cogió esta cita del Antiguo Testamento. Cuando revisamos Éxodo 23:20, miramos que el ángel de Jehová guía al pueblo hacia un lugar preparado por Dios, en este caso hacia la Canaán. Cuando miramos Isaías 43, miramos que es la misma cita, voz que clama en el desierto, envía su mensajero. Cuando vemos Malaquías 3:1 dice así: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el tiempo de Malaquías, pues el mensajero estaba llegando o estaba dando un mensaje especial para que se arrepientan de sus pecados. Se cumple la profecía ahí, pero también una profecía mesiánica, porque estaba anunciando el tiempo que Juan el Bautista sería levantado para preparar un camino para que el Mesías llegara, naciera de una mujer y fuera crucificado, y a través de él pudiéramos tener vida eterna. Asimismo, Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento, para que las personas se arrepientan de sus pecados, abandonen sus pecados. No solamente porque arrepentimiento no es solamente decir, mira,
hice mal esto. No, sino es arrepentirse, dejar, abandonar los pecados y además de eso volver a Dios. Hace un llamado para que las personas vuelvan a Dios, entreguen su vida a Él. Y Juan el Bautista también asegura y dice que después de mí vendrá otro que es más poderoso que yo. Y él menciona que él no era digno, dice, ni siquiera de desatar la correa de las sandalias de Jesucristo, que finalmente él terminaría bautizándolo en el río Jordán. Ahora, eso tiene un cumplimiento también, porque así como Juan preparó el camino para que Jesús llegase y muriese en la cruz, nos diera vida, igualmente ahora nosotros tenemos algo especial para hacer. Todos los hijos de Dios tienen algo especial para hacer. Y eso básicamente es también preparar el camino para que Cristo vuelva por segunda vez y vuelva a cosechar, a salvar a sus hijos de la ruina del pecado. Esto tiene dos propósitos. Uno de ellos es que mientras Cristo viene en la preparación, nosotros tenemos que lograr dos objetivos muy claros. Una, que es la transformación del carácter del ser humano. Que ya no tengas un carácter semejante a las cosas malas o un carácter malo, perverso, sino que tu carácter sea semejante al de Cristo. Por eso es necesario que ocurra una transformación de tu carácter y el mío. Y en segundo lugar, es necesario proclamar el Evangelio a todo el mundo. Y en esa proclamación debemos estar usted y yo. Todos necesitamos proclamar ese mensaje. Y entonces estaremos preparando el camino para la segunda venida de Cristo y el Señor pueda cumplir su objetivo. Muy bien, continuamos con la cuarta sección y esa cuarta sección se titula El bautismo de Jesús. Y esto lo podemos encontrar también en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 9. La Biblia menciona así, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí en el bautismo de Jesucristo se mira algo muy especial. El Señor había sido guiado por el Espíritu Santo desde que Él nació. El Espíritu Santo lo sostenía, le daba sabiduría, estaba guiándolo en su crecimiento como niño, como adolescente. Pero es en la ocasión de su bautismo en donde Jesús recibe a plenitud del Espíritu Santo. Es decir, es derramado el Espíritu Santo por completo para que Él tenga sabiduría y el Espíritu Santo guíe su ministerio como tal. A eso conocemos nosotros como el ungimiento, como la separación. En el caso de Jesús, que fue ungido aquí, fue derramado por completo el Espíritu Santo. Además, la Biblia menciona que el cielo se abrió. Juan ve, el autor, Marcos, relata que se ve el cielo que se abre y Juan el Bautista está mirando y de allí se escucha la voz del Padre que habla y que dice: este es mi Hijo amado. Y se ve también que desciende la paloma el Espíritu Santo en forma de paloma que desciende a ese lugar y finalmente se posa en la vida de Jesús. A continuación, la palabra de Dios en los versículos siguientes, 12 y 13, menciona así. Dice: luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Algunos mencionan que Jesús fue a buscar la tentación, pero no fue así. Porque el versículo 12 menciona que el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Y para qué lo impulsó? Porque Jesucristo estaba comenzando su ministerio. Hacía poco Él se había bautizado, había recibido el Espíritu Santo y ahora estaba lleno del Espíritu Santo y Él va guiado por el Espíritu Santo al desierto para estar a solas con su Padre, para pasar tiempo a solas con su Padre, en comunión con su Padre y asimismo
para reflexionar en la misión que él tenía. Él tenía una misión muy grande. Él iba a morir en la cruz del Calvario. Él iba a atravesar situaciones muy difíciles que él necesitaba pensar, reflexionar y prepararse para esos momentos. Asimismo menciona también que allí era tentado por Satanás. Por supuesto, Satanás allí lo tentó a Jesús con las tentaciones más difíciles que un ser humano puede tener. Y esas tentaciones Jesucristo las pasó no por su poder divino, las pasó porque Él estaba consagrado a Dios como ser humano. Él estaba consagrado a su Padre como ser humano. Él tenía el Espíritu Santo. Y entonces, como Él estaba tan conectado y dependiente de su Padre, Él pudo rechazar, pudo resistir las tentaciones. ¿Sabes? La fuerza para resistir a la tentación se desarrolla resistiendo la tentación. O sea, mientras más tentaciones resistas, más fuerte serás. Mientras menos tentaciones resistas, más débil serás. Entonces, tenemos que aprender a resistir tentaciones pequeñitas, porque esas nos llevarán a resistir las tentaciones más grandes que el diablo ponga en nuestro camino. Muy bien, pasamos a la quinta sección de este estudio, que queremos repasar un poco el Evangelio según Jesús. Y para eso quiero leer lo que la Biblia dice en el libro de Marcos 1, 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Y Jesús decía así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Se estaba refiriendo a algunas cosas importantes, como a la profecía de las 70 semanas. Hay un cuadro que me gustaría leerlo aquí, que habla sobre lo que Jesús dijo. Por ejemplo, cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido, se está refiriéndose a una profecía cronológica o de tiempo, una profecía de tiempo. En el pasado se había hablado de una profecía que se iba a cumplir en el futuro. Después Jesús dice, el reino de Dios está cerca. Eso equivale a una promesa de pacto que Jesús había hecho también en el pasado. Y luego Jesús dice, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Eso equivale a un llamado al discipulado. Aquí en este cuadro ustedes lo pueden ver. Finalmente, cuando dice Jesús, el tiempo se ha cumplido, pues se está refiriendo a las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, en donde estas 70 semanas pues comenzaba el año 457 con la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Estas 70 semanas llegarían hasta el año 34 después de Cristo. Habría unas 69 semanas, así tal cual usted está viendo en la pantalla, que llegaría al 27 después de Cristo, y allí fue el bautismo de Jesús. Allí Jesucristo fue ungido, fue separado, ahí comienza su ministerio. Y después, desde el 27 al 34, hay una última semana dividida en 7 días o 7 años literales. Esos 7 años literales, pues Daniel menciona que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. Y en esa mitad de la semana Jesucristo sería crucificado. Allí se cumpliría el plan de salvación. Allí su muerte pondría fin al pecado como tal, mas no todavía efectivo, mas si ya el enemigo sería derrotado. Y después del año 34, que ya es el final de la última semana de esas 70 semanas, el Evangelio llegaría a los gentiles, o el Evangelio pues llegaría a todas las personas, ¿no? Comenzó una nueva etapa en donde ya no la Biblia o el Evangelio o la predicación sería exclusiva de los judíos, sino que ahora pues la predicación, el Evangelio abarcaría para todo el mundo. Ya no los judíos serían los fideicomisarios de la palabra de Dios,
sino que ahora todos somos llamados por Cristo Jesús, según Pedro, sacerdotes para Dios, porque ya no hay judío ni griego. Recuerda lo siguiente, este evangelio, según Jesús, pues tiene que ver con el mensaje del primer ángel también. Porque recuerda que esto comenzó en el 457 y fue hasta el año 1844. Hasta ese periodo en donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, y desde donde comienza el juicio investigador, hasta donde el ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad y reverenciad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Tenemos que adorarlo, glorificarlo, temerlo, a Cristo Jesús. Es el momento, ese es el evangelio según Jesús. Él es el evangelio, Jesucristo es el evangelio, y Él vino para darnos esta buena noticia, una buena noticia de juicio, porque pone fin al pecado y va a restaurar a la humanidad caída, va a darles vida eterna. Esto es el mensaje que Cristo vino a comunicar al mundo entero. Esto es la parte que Marcos comienza su ministerio, o comienza el capítulo 1 de Marcos hablando sobre el evangelio de Jesús, sobre el mensajero que fue Juan el Bautista, y que asimismo Cristo quiere que nos seamos. Finalmente, yo quiero terminar diciendo así: Juan Marcos puede ser conocido como el misionero fracasado o el misionero que pecó, o puede ser conocido como el misionero que se levantó y continuó siendo fiel a Dios. Asimismo pasa con nosotros. Ningún hombre de fe, ningún patriarca que pecó se salvó porque haya pecado. Se salvó porque se levantó y fue un hábito, continuó siendo fiel a Dios todos los días de su vida. Así que si tú caíste, si tú tropezaste, recuerda, no te quedes allí. Levántate. El problema no está en que tú falles. El problema está que tú te acostumbres al pecado y quieras vivir abajo en la desgracia, o disfrutando el libertinaje del pecado. Ese es el problema. Así que sal de ahí, levántate, seca tus lágrimas y sigue a Cristo Jesús. Acostúmbrate a vivir sin pecado, siendo fiel a Dios, y entonces Cristo muy pronto te dará el abrazo de bienvenida al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra viva. Que tu palabra sea un bálsamo para nosotros, para que cada día podamos seguir estudiando tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final de este estudio. Nos esperan 3 meses de estudios maravillosos sobre el libro de Marcos. Vamos a estudiar 3 meses el libro de San Marcos. Así que te invito a suscribirte al canal, que puedas dejar tus pedidos de oraciones para orar juntos. Y también, si tienes alguna pregunta, escríbelo también, da like al video y comparte con las demás personas. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.